El proyecto Cariaco lleva su nombre dada la ubicación de su estudio y sus objetivos. Se desarrolla en el mar oriental de Venezuela, en un lugar único, la Fosa de Cariaco. Aquí se busca explicar la compleja relación de intercambio de carbono entre la atmósfera, el océano y los sedimentos del fondo. Esta relación es estudiada en cuanto a diferentes factores como el fitoplancton, productividad primaria, surgencias y flujo de nutrientes, entre otros. La fosa de Cariaco es interesante por varias razones. Primero, es una fosa que está metida dentro de la plataforma continental. La plataforma continental es la prolongación del continente bajo el mar y se entiende que es una zona que alcanza aproximadamente los 200 metros de profundidad. En esa zona, enfrente de Cumaná, enfrente de Puerto de la Cruz, hasta la isla de Margarita, esa plataforma presenta un hundimiento. Ese hundimiento, imagínate tú que tienes una superficie plana y de repente esa superficie se hunde por el movimiento de las placas tectónicas y se crea esta fosa de Cariaco, que tiene, como te dije, 1450 metros aproximadamente de profundidad. Lo interesante que tiene la fosa es que debajo de los 300 metros aproximadamente no tiene oxígeno. Y eso es muy raro en el mundo. Existen muy pocos lugares donde permanentemente, en las profundidades del mar, está permanentemente desprovisto de oxígeno. Eso le da unas características interesantes, como por ejemplo el tipo de vida que se desarrolla en esas profundidades no es el tipo de vida que nosotros conocemos que utiliza el oxígeno para respirar, sino que se trata de organismos que utilizan otra manera de producir su energía, que son usualmente microorganismos quimiosintéticos. Una de las cosas interesantes de la fosa es que esa capa sin oxígeno, anóxica, no circula, está permanentemente allí estancada, estable, inmóvil, y se piensa que eso, si existe alguna circulación, lo hace en un periodo más o menos de 10.000 años. Eso es bien interesante porque en el fondo de la fosa, como no tienes organismos grandes que de alguna manera vivan en el sedimento, lo perturben, tú puedes sacar un núcleo del sedimento y estudiar cada una de las deposiciones del sedimento que están allí registradas y entender lo que ha pasado en el tiempo anterior, en el clima del pasado del planeta. Y se han logrado establecer relaciones, por ejemplo, digamos registros climáticos, paleoclimáticos de 600.000 años, analizando esos núcleos que por supuesto están sin perturbación. Cada depósito es un año particular y los científicos sacan ese núcleo, lo analizan y mediante la utilización de ciertos indicadores, el uso de ciertos indicadores, determinan cómo era el clima en el pasado. Otra de las cosas interesantes que tiene la fosa es que en la parte superior, en ese sistema, ocurre un fenómeno de surgencia. El fenómeno de surgencia es un fenómeno oceanográfico que es inducido por el viento, y cuando el viento sopla en determinada dirección y con determinada intensidad, desplaza las capas superficiales y esas masas de agua que son desplazadas son reemplazadas por las del fondo, surgen hacia arriba. Y esas surgencias, esas aguas del fondo son por un lado frías y por otro lado cargadas de nutrientes, lo cual hace que el océano en ese lugar particular sea muy rico en nutrientes, por lo tanto muy productivo. El proyecto Cariaco tiene 20 años de actividad y actualmente cuenta con la participación por parte de la Universidad Simón Bolívar, de Intecmar y la Fundación del Instituto de Ingeniería, la Universidad de Oriente, la Universidad del Sur de la Florida y la Fundación La Salle de las Ciencias Naturales. Dentro del proyecto Cariaco hay varios componentes interesantes que se estudian con muchísimo detalle. Uno es el componente hidrográfico, es decir, las características oceanográficas físicas de esa columna de agua y de esa fosa profunda que tenemos allí. Para eso se utilizan instrumentos que registran temperatura, salinidad, oxígeno y otras variables adicionales. También se toman muestras de agua para hacer análisis de nutrientes y de algunos otros componentes que son interesantes dentro de este proceso del ciclo del carbono, que es lo que nos interesa estudiar en la fosa. También hay un componente de sedimentología. En la fosa existen 4 trampas de sedimentos que están colocadas a diferentes profundidades, la más profunda a 1400 metros, y esas trampas registran capturan todas las partículas que vienen precipitando o sedimentándose en la columna de agua, quedan atrapadas en unos recipientes que son rotados cada 15 días de manera automática. Cada 6 meses esas trampas se extraen del agua y el contenido de esos recipientes se analiza para estudiar el tipo de sedimento que allí se almacena, los nutrientes, algunos elementos orgánicos e inorgánicos que están allí atrapados, que nos indican mucho cómo es la dinámica de la fosa. Por supuesto, todo lo que se registra en la profundidad
es usualmente producto de lo que está pasando en la superficie de la fosa, y ese entendimiento a diferentes niveles en la fosa es perfecto para saber cómo funciona esa dinámica vertical del sistema. Dado que una gran cantidad de información es extraída del ambiente único de la fosa, es posible el desarrollo de otros estudios, generando una gran variedad de productos que complementan el objetivo principal del proyecto, como calibraciones satelitales, estudio de paleoclima, metabolismo microbiano y óptica. Inicialmente, cuando empieza el proyecto, la motivación fundamental era entender y ver si la fosa de Cariaco era un sitio para atrapar el carbono, un sumidero de carbono, dentro del marco de todo este problemática del calentamiento global que ya se venía hace 20 años manejando con cierta intensidad, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que si en ese sistema donde tenemos una altísima productividad primaria de los organismos que habitan en la parte de arriba de la columna de agua, que a su vez es alimentado por esa surgencia que trae nutrientes del fondo, y fundamentalmente lo que está allí son organismos vegetales, plantas microscópicas, algas microscópicas que se denominan el fitoplancton. Ese fitoplancton atrapa el carbono, el CO2, el dióxido de carbono. Y una vez que ese organismo muere, eso lo transforma, y una vez que ese organismo muere, esas partículas que están cargadas de carbono precipitan al fondo, y si partimos del hecho de que efectivamente la fosa debajo de los 300 metros no circula, pues es una trampa perfecta. Todo lo que cae allí se mantiene y nunca dentro de 10.000 años no va a salir. Bueno, resulta que uno de los resultados que hemos encontrado es que eso no es necesariamente cierto, porque hay una dinámica muy interesante en las aguas intermedias de la fosa de Cariaco, donde hay una comunidad bacteriana súper activa, en ese punto donde deja de contener suficiente oxígeno y pasa a ser completamente anóxico. La dinámica de la comunidad bacteriana procesa muy intensamente todo ese carbono que viene bajando, y el proceso de surgencia agarra ese carbono y lo devuelve otra vez a la superficie. Entonces, solamente en casos donde hay momentos de surgencia muy intensos, realmente parte de ese carbono llega a atraparse en la fosa. La realidad hoy en día es que es contraria a lo que pensábamos. La fosa de carbono no es un sumidero de carbono, sino más bien un emisor de carbono. Entonces era un poquito, no decepcionante, pero sí muy revelador de esa dinámica muy interesante que tiene la fosa. Otro de los resultados interesantes que hemos descubierto es que a lo largo de estos 20 años de estudio se han podido detectar cambios en algunas variables que evidencian este proceso de calentamiento global. Por ejemplo, la temperatura es uno de los parámetros esenciales que se mide regularmente en la fosa de Cariaco, no solamente a través de los instrumentos que se descienden en la fosa, sino a través de sensores remotos, cámaras arriba en satélites que orbitan la Tierra, que producen mapas de temperatura como el que estamos viendo aquí, y podemos determinar entonces el valor de la temperatura superficial del mar. En 20 años hemos observado que efectivamente la temperatura superficial de la zona de Cariaco, encima de la fosa de Cariaco, ha subido por lo menos 1 grado centígrado, de forma sostenida. Y eso no es otra cosa que una evidencia de que efectivamente el océano, por lo menos en esta región, se está calentando. Y es un resultado que solamente se logra cuando tú tienes proyectos que tienen esta proyección en el tiempo. Tú no puedes entender cambios de periodos muy largos si tú no tienes series de datos muy largas. Y eso es realmente la recompensa de tener estos proyectos que han sido continuados, pase lo que pase en el tiempo. Eso es casi una religión. Todos los meses se va regularmente, la segunda semana de cada mes, a la estación de Cariaco y se registran estas variables, porque nosotros sabemos que es indispensable tener un registro continuo de muy largo plazo, de forma de poder detectar estos cambios que ocurren muy lentamente en la Tierra y que de otra forma no lo pudiéramos ver. Yo creo que Cariaco es un proyecto que ha sido reconocido por la UNESCO en 2 oportunidades como un proyecto de investigación que debe ser considerado como de los más importantes a nivel mundial. Es una de las series de datos oceanográficas más largas que hay en el mundo. Es la única que hay en una zona, en una fosa continental con tantos datos acumulados. Y yo creo que Cariaco debería ser el proyecto oceanográfico emblemático de Venezuela. Es increíble cómo Cariaco se conoce afuera
mucho más de lo que se conoce adentro. Nosotros cuando hablamos con los colegas en el extranjero siempre sale a relucir el tema de Cariaco por la importancia como caso de estudio escenográfico a nivel mundial. En Venezuela se conoce poco el proyecto Cariaco. Yo pienso que nosotros deberíamos tener eso como el proyecto bandera de investigación venezolana. No hay otro proyecto en Venezuela que tenga la envergadura en el área marina y me atrevería a asegurarlo inclusive en el área terrestre, que tenga la envergadura de Cariaco, la solidez de los métodos científicos, la multidisciplinaridad, la continuidad en el tiempo y la cantidad de artículos que se han producido, la cantidad de estudiantes y muchachos que se han formado allí, la cantidad de relaciones que tenemos con instituciones nacionales e internacionales. Eso debería ser nuestra bandera como país. Nosotros deberíamos salir al mundo y decirle, mire señores, nosotros tenemos el proyecto Cariaco, que ha sido reconocido por las Naciones Unidas como uno de los proyectos más importantes en el mundo. Y yo creo que eso hay que darlo a conocer. El día que nosotros consideremos a Cariaco como nuestro, como un capital de investigación que tiene Venezuela, Cariaco seguirá funcionando en el tiempo por siempre.